Apreciados hermanos, es una alegría poder dirigirme a ustedes a través de este medio y a la vez extiendo una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo, nos están viendo. En esta hora vamos a leer un verso de las Sagradas Escrituras para iniciar el estudio de este momento y vamos a tomarlo en las cartas de Juan, primera de Juan, capítulo 3, el verso 3, y nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Después de esta reflexión en la palabra del Señor, les invito que nos arrodillemos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecidos contigo en esta hora por darnos el privilegio de trazar tu palabra. Tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones y a cada uno de los que nos están escuchando a través de este medio. Pueda impresionarnos profundamente y pueda producir frutos de vida eterna. Perdona nuestros pecados y tu amor pueda ser derramado en cada corazón. En el nombre de Jesús te suplicamos y te agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, así es que vamos a hablar en esta hora un tema tan importante para nosotros como hijos de Dios, como miembros de iglesia, como personas que queremos alcanzar un día esa perfección. Un día queremos estar con nuestro Redentor y vamos a hablar acerca de cómo podemos ser transformados por la gracia divina. La transformación es el proceso en la vida del ser humano desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal hasta que nos encontremos con la muerte o con el segundo regreso de nuestro Salvador en gloria. Todos sabemos que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, somos conducidos a su iglesia. La iglesia viene siendo como un taller donde somos tallados, donde somos pulidos por la gracia divina. Y el Espíritu Santo es el agente transformador en cada corazón. Seguramente nos hemos preguntado alguna vez o hemos tenido tantas inquietudes con relación al por qué. Cuando vamos a la iglesia nos encontramos muchas veces con personas que profesan el nombre de Cristo, mas en sus vidas no se ve ningún cambio. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será que la iglesia a la cual estoy asistiendo no es la mejor, o el mensaje que estamos profesando no es en sí el mejor? Quiero en esta ocasión traer a memoria la experiencia de dos hombres que se relacionaron con Jesús durante un tiempo. Pudieron escuchar las lecciones de Cristo, pudieron andar con Él, comer con Él, dormir con Él en la misma habitación, pero vamos a ver los resultados de ambos y vamos a sacar algunas conclusiones, el por qué. En uno se efectuó un cambio maravilloso y en otro no. Encontramos el verso que leímos, el apóstol Juan escribe y dice: cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santidad. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día
en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Es tan interesante cuando nosotros contemplamos la vida de Juan. Si alguna vez hemos estudiado detenidamente cada incidente de su vida, encontramos que él tenía defectos tan notables en su carácter. De hecho, el Señor Jesús los llamó los hijos del trueno juntamente con su hermano. Recordamos en una ocasión Jesús los envió a un lugar a preparar el camino, el terreno, porque Jesús estaba pensando ir a ese lugar. Pero los habitantes no lo recibieron, no les dieron la bienvenida. Él venía resentido, su orgullo había sido herido. Y cuando llegó a Jesús le dijo: Maestro, esa gente nos ha rechazado. Si quieres, mandemos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor Jesús le dijo: ustedes no saben con qué espíritu están hablando, porque yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces aquí vemos que él era resentido. También era ambicioso. Buscaba siempre los lugares más importantes. En una ocasión su madre fue a Jesús y le dijo: Maestro, yo quiero que mis hijos el uno se sienten a tu mano derecha y el otro se sienten a tu mano izquierda. Jesús le dijo: bueno, ustedes no saben lo que están pidiendo. En verdad, ellos no sabían lo que pedían, pero la misma ambición los había llevado a hacer esa petición. Mas, sin embargo, vemos que él, a medida Jesús lo reprendía, él aceptaba sus reprensiones, las amonestaciones, contemplaba constantemente la belleza del carácter de Jesús y anhelaba alcanzar esa belleza. A medida que contemplaba a Jesús, descubría sus defectos y luchaba por ellos, humillaba su corazón y pedía el poder para poder alcanzar esa perfección, y por el poder de la gracia divina fue transformado. Encontramos ahora en notable contraste está el proceso de santificación realizada en la vida de Judas, pero dice que en notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su condiscípulo Judas. Así como su compañero, este profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma de la piedad. No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad, pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Resistiendo a la influencia divina, deshonró al Maestro a quien profesaba amar. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos.
la práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponían a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la victoria, la dirección completa de su vida. Encontramos entonces los dos ejemplos que la palabra del Señor nos encuentra. Judas tuvo las mismas oportunidades que tuvo Juan. Tenía los defectos tan marcados en su vida, pero se resistía. Cuando Jesús lo reprendía, se aferraba más a sus propios defectos y finalmente no permitió que la gracia divina transformara su corazón. Finalmente Satanás tomó el control de su vida y lo condujo a la ruina. Esto no indica que Cristo haya fallado en el proceso de ambos, sino que no es culpa de Cristo, no es culpa del Evangelio, no es culpa de las doctrinas, sino es culpa del propio ser humano. Mientras Juan luchaba por alcanzar la perfección, Judas se aferraba a sus propios defectos de su carácter y estos finalmente lo vencieron. Pero es algo interesante ahora para nosotros. Dice: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre de Satanás. Apreciados amigos, apreciados hermanos, tenemos que analizar un poco con relación a la vida y al destino de estos dos hombres. Todos tenemos delante de nosotros al modelo divino. Necesitamos humillar nuestros corazones, reconocer nuestros propios defectos y luchar por ellos. Nunca debemos estar conformes con nuestra condición actual. Nunca debemos estar seguros en nuestra propia condición espiritual, ni el grado espiritual que hayamos alcanzado. Pero, ¿cuál es el secreto de la verdadera transformación? O podemos preguntar, ¿cómo yo puedo tener la misma experiencia de Juan, alcanzar la transformación, alcanzar esa belleza de carácter? Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Si queremos vencer sobre nuestros propios defectos, necesitamos estar unidos a Cristo. El Señor Jesús, si leemos el capítulo 15 de San Juan, Él nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos alcanzar la belleza y la pureza de Cristo, primero tenemos que contemplarlo constantemente. Necesitamos permanecer unidos a Él.
¿Por qué razón? El deseo de Dios para nosotros, el deseo de Dios para la iglesia es la santificación. Eso nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La pregunta es, ¿esa es también nuestro deseo? ¿Alcanzar la perfección de Cristo? Pero la verdadera santificación es la consecuencia del desarrollo del principio del amor. No podemos obligar a nadie que cambie. Muchas veces luchamos con los defectos, con los descuidos de tantas personas que tenemos que estar llamando la atención, el trabajo del pastor, del obrero, estar luchando para que esas personas puedan lograr un cambio en sus vidas. Pero sería imposible hacer que una persona cambie, que un individuo cambie, a menos que tenga una experiencia personal con Jesús. Cuando en verdad ama a Dios como lo máximo de su vida, no esperará que nadie le llame la atención. Los cambios serán el resultado de la experiencia que tenga con Jesús. ¿Por qué razón? El mismo Juan dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Es tan interesante, si Dios es amor y lo hemos aceptado por la fe como nuestro Salvador, ahora vivimos en Él y Él vive en nosotros. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado y elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Es aquí el secreto de la vida cristiana. La vida cristiana se torna tan dulce, tan placentera. El obedecer los principios divinos, estos aportan al ser humano una felicidad, una dicha, porque todo lo que hace está impregnado del amor de Jesús. Pero necesitamos comprender algo. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender a primero el significado de la abnegación. ¿Qué necesitamos comprender primero si queremos alcanzar la santidad? La abnegación. El Señor Jesús, en el libro de Mateo capítulo 16, el verso 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder alcanzar la santificación? Dice que necesitamos renunciar a nosotros mismos. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos cargar esa cruz. El camino de la vida al cielo no es un camino placentero donde podemos ir y llegar con todos nuestros malos hábitos, con todas nuestras malas costumbres. No, es el camino de la renunciación propia. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo escribía a los hermanos en Galacia y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo ya, mas Cristo vive en mí. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Nuestro yo debe estar crucificado con Cristo y Cristo debe estar entronizado en el corazón. Dice que es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga el descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve
el bien en Israel. La vida cristiana es una vida integral, donde está marcada por cada uno de nuestros deberes. Si hemos aprendido a cumplir los deberes con humildad, con diligencia, y somos fieles en promover el bienestar de otros, eso indica que estamos caminando por el camino de la perfección. Pero solo el amor de Jesús puede impulsarnos a nosotros. Ahora podemos preguntar, ¿cuánto tiempo durará este proceso? A veces pensamos que cuando llegamos a la iglesia muy pronto terminarán mis luchas, pero no sucede así. Necesitamos luchar constantemente. Dice, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. ¿Cuánto tiempo dura? Toda una vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para con Dios. La santidad no es decir, hoy me siento feliz, hoy tengo una relación con Dios muy buena, cuando todas las cosas están bien, cuando mis negocios están bien, mi entorno familiar está bien, las cosas en la iglesia están bien, entonces podemos decir, bueno, mis sentimientos están al 100. Por eso dice, no es un arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para con Dios. Tendremos que luchar toda nuestra vida hasta que Cristo venga. Necesitamos morir cada día a nuestro yo. Ese orgullo que nos daña tanto debe ser vencido. Y ahora, pensemos un momento. ¿Llegaremos a alcanzar o a pensar o a decir, hoy sí llegué al nivel más alto en mi experiencia cristiana? Y decir, hoy sí, si Jesús viniera, hoy me fuera con Él. Me llamó mucho la atención un pensamiento interesante. Dice, ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Nadie. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios. Hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabienda un acto pecaminoso. Hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder. Confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Seguramente alguna vez hemos leído el capítulo 9 de Daniel. El ángel mismo habla de Daniel y dice, tú eres muy amado. Pero cuando leemos esa oración del capítulo 9 vamos a encontrar que Daniel comienza orando y le dice al Señor, Señor, hemos pecado, hemos obrado impíamente, desde los días de nuestros padres nos hemos rebelado y no hemos andado en tus caminos. Ahora volvemos nuestro rostro a ti, no confiado en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Él, aunque el cielo lo consideraba como muy amado, pero él se constaba entre los pecadores. El mismo apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque él se medía únicamente con la ley divina, podía ver el carácter de Jesús y al verse a sí mismo percibía su propia pecaminosidad, pero había tenido la dicha de ir hasta el tercer cielo. Y él decía, él mismo, dice, no es que yo ya lo haya alcanzado. Esa es la experiencia, por eso dice, nadie de aquellos que ha vivido tan cerca de Dios ha pretendido una santidad y ha dicho, hoy sí soy santo. No,
Dice, así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acercamos a Él, cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo y haremos la confesión del apóstol. Lo que decía el apóstol Pablo, dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Eso decía en el libro de Romanos capítulo 7, el verso 18. Y en Gálatas 6, 14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Cuanto más de cerca estemos de Jesús, más claramente vamos a ver nuestros propios defectos. No tendremos lugar para fijarnos en los defectos de otros. Sabemos que todos tienen sus luchas, sus propias luchas. Cuando todos contemplemos a Jesús, en verdad, la iglesia entrará una experiencia mucho más rica. Ahora, dice, escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas. ¿Qué es lo que los ángeles van a anotar y a registrar en los registros del cielo? Aquellas lágrimas derramadas cuando estamos conscientes de nuestros propios defectos y queremos luchar y estamos luchando para vencerlos. Lloraremos por nuestra condición, lloraremos por nuestras deficiencias, por nuestra falta de consagración, por nuestra falta de devoción. Entonces humillaremos nuestros corazones, lágrimas saldrán de nuestros ojos y volveremos arrepentidos a los pies de nuestro Salvador. Pero, ¿qué significa santificación? Dice, significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios, porque somos santificados mediante la obediencia a la verdad. Debemos ahora someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Cada decisión a tomar, cada paso que hemos de dar, estaremos dispuestos a consultar al Señor y decirle, Señor, ¿estás de acuerdo en esta decisión que he de tomar en mi vida? Pero también hemos de estar dispuestos a renunciar si el Señor nos dijera que hemos de renunciar a ello. Nunca aferrarnos a nuestras ideas, a nuestros gustos, a nuestras inclinaciones. Debemos someternos a la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor alabanza que podamos dar a Dios? Dice que la mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que aún, cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón. Démoselo. Es suyo tanto por redención, por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. Pide nuestro dinero,
démoselo, pues es suyo. Él dice, no soy vuestro porque comprado sois por precio, según 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que por el ejercicio de la fe que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente a favor de Él en este mundo, y así como Él está siempre a favor nuestro en la presencia de Dios. Qué interesante, Él nos hace un llamado ahora. Dice, Él pide tu corazón, Él pide mi corazón. Hay que entregárselo, ya que a Él le pertenece por derecho de creación y por derecho a redención. Él pide nuestro tiempo, hay que dárselo. Él pide nuestro intelecto, hay que dárselo, Él es suyo. También Él pide nuestro dinero, hay que dárselo, es suyo. Él dice, mío es la plata y mío el oro. Y Él dice, porque comprados sois por precio. Imaginémonos que ni nuestro propio cuerpo es nuestro. Es de Él lo compró y pagó un precio demasiado alto por Él. Nos hemos puesto a pensar, cuando hemos rendido todo a Jesús, entonces estaremos alcanzando el nivel más alto. ¿Qué va a suceder cuando le hemos dado todo a Jesús? Dice, mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de la inescrutable riqueza de su gracia. Mientras las contempléis, llegaréis a poseerlas y se os revelarán méritos y se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y su poder para presentaros ante el Padre sin mácula y sin reprensión. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 14 dice que para presentársela sin mancha y sin reprensión en paz. Queridos hermanos, estamos viviendo la etapa final de la historia de nuestro mundo. Muy pronto Jesús aparecerá en gloria. El apóstol Juan en el capítulo 3 de 1 de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Si queremos contemplar a Jesús en gloria, hoy debemos decidir entregarle corazón a Jesús. No perdamos más tiempo. Él está esperando con los brazos abiertos. ¿Quién dirá? Aquí estoy, Señor, con todas mis debilidades, con todas mis pesares y con todos mis problemas y defectos, pero quiero alcanzar la belleza de tu carácter. Jesús tomará esa alma y el Espíritu Santo hará un trabajo perfecto en cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda su gracia, que el Señor nos ayude para que podamos rendirnos a sus pies y un día poder gozarnos en el triunfo con Cristo y todos los redimidos. Que el Señor nos conceda su gracia y nos dé su bendición, es mi deseo y oración en esta hora. Vamos a concluir, pues voy a invitarlos a que me acompañen en una oración de rodillas. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre que habitas en lo alto de los cielos, tu nombre sea alabado y glorificado por siempre. Estamos agradecidos contigo por tu amor infinito y por tu misericordia tan grande y maravillosa que has manifestado. Gracias por tu palabra. Puedas ayudarnos a rendirnos completamente a ti. Podamos permitir que tu Santo Espíritu obre en nosotros la santificación. Que podamos constantemente morir al yo y vivir diariamente para Cristo Jesús. Ayúdanos a rendir nuestro corazón, nuestra vida entera,
y así ser transformado por la gracia divina de tu Santo Espíritu. Tu presencia pueda quedar en esta hora y tus buenos ángeles acompañen a cada uno de tus hijos. En Jesús te pedimos y te agradecemos todo con el perdón de nuestros pecados. Amén.